que vamos a hacer una oración para que Dios de alguna forma, Señor, responda, y que obviamente el gobierno trata de hacer lo posible, pero yo creo que esto no es una campaña que debe de ser mío, porque esa gente no eran familia mía, ¿entiendes? Pero yo de igual forma lo siento. Tú sabes, hasta ahora pues gracias a Dios que cuide mi familia, que los bendiga, pero yo tengo que responder, tengo que hacer algo por esa gente que probablemente Dios sabe que en este año, si no ocurre algo, esas muchachas van a morir, porque es como un ángel de la muerte que anda por ahí, porque el tipo es sádico. Tú ves las cosas, el tipo apagó el internet o el tipo apagó la luz, tú sabes, son sofisticados para lograr que ella saliera de la casa, y uno dice, wow. Entonces de alguna forma la sociedad tenemos que hacer algo. Yo digo, pues, si cada vez que una mujer ponga una ley en 54, pues asignarle protección, ¿verdad? O si no, se están armando. Yo estoy en mi trabajo somos como 28, y en estos días me enteré que hay como del grupito más cercano que trabajamos en el área del almacén, 2 de las nenas sacaron portación, y los muchachos que hay como 6 que trabajan conmigo que están todos armados. Y yo dije, a rayo. Pero nada, ese no es el punto. Vamos a orar y que estas 4 en estos 25 días sean las últimas. Amén. Y que Dios obre. De alguna forma, nuestro clamor, Dios responda, porque yo sé que Dios no solamente va a responder a nosotros, Dios va a usar todos sus recursos en la iglesia, que son vastos, y que podamos aportar, ¿verdad? Y concientizar a la sociedad. Hermano, nosotros somos la sal de la tierra, amén. Nosotros somos los que preservamos esto, ¿entiendes? Lo que evitamos que el diablo se manifieste. ¿O ustedes acaso piensan que Dios nos responde a nuestra oración? Dios responde. Lo mío fue sencillo, Señor, unos audífonos, y Dios mira, ahí están. De igual forma Dios lo va a hacer, amén. Y no lo dejemos caer, tal vez en los cultos de oración, de alguna forma, no lo dejemos caer. Yo le dije a Chepi, mira, vamos a hacer un arte. A Tole le dije, mira, vamos a ver cómo hacemos. Mira, poner un granito de arena, tal vez influenciar un poco en el ministerio. Pero yo creo que es vasto la iglesia de Dios. Yo sé que como yo, hay cientos, miles de personas que nos sentimos la carga por aquellos que no conocen al Señor. Hermano, si yo no siento eso, hermano, yo no estoy viviendo la fe. ¿Entiendes? Si yo no siento la pérdida de las personas, de verdad que mi corazón debe estar, pues estoy en las carnes, porque yo creo que el Espíritu, eso no es el sentir del Espíritu Santo. El sentir del Espíritu Santo es hacernos sentir a nosotros la carga del perdido. Como Jeremías, que lloraba y lloraba por Israel. Así de igual forma yo quiero que Dios, que cuando oremos en nuestras casas postrados, llorando por aquellos que no conocen al Señor, y que no haya una vida más de una fémina o de un varón por violencia doméstica. Oramos. Aleluya, Señor, en este culto de adoración a ti, mi Señor, porque tú eres lo más grande y a ti te adoramos. También elevamos una oración, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Yo sé que nosotros no somos los culpables de esa gente, esas muchachas, pero Dios mío, hay algo por ahí en la sociedad, Señor. ¿Qué puede ser? Ese sentido de pertenencia cuando en las relaciones personales la muchacha le dice que no. Señor, ellos se creen, los muchachos se creen que son de su propiedad. Dios mío, Señor, yo te pido que tú obres de una forma y nos ayudes a nosotros como iglesia a poder aportar, Señor, un movimiento, Señor, de lo que está ocurriendo, para que no ocurra más, no solamente una muerte de una mujer y su familia, sino también por las drogas, Señor, que baje la criminalidad, Señor. Señor, tú conoces el futuro. Tú conoces las que probablemente están en peligro. Te pedimos, Padre, que podamos llegar, que podamos detener, que esto se pueda detener, Señor. Padre, y que no haya una muerte más
de una mujer por causa de violencia doméstica. Y de igual forma reduce los crímenes y los asesinatos por causa de las drogas, Señor. Señor, en este momento te pedimos que sanes la tierra, sana Puerto Rico, sana el mundo, Señor, y que podamos nosotros como iglesia movernos, Señor, en favor de aquellos que no te conocen. Y si podemos evitar una muerte más, gloria a Dios, Señor, y para eso estamos. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que nada, me dijeron que está recién operadita. Pues mira, Tolen, tú puedes orar por Vilma. Vamos a orar por Vilma, que está recién operadita. Y tenemos a Nilda. Nilda está en la casa. Y está en la casa. Nilda y Alfredo. Ellos le van a operar, no sé, de la rodilla. La rodilla, hermano, la rodilla, socorro, la rodilla. Señor Jesús, te damos las gracias por esta mañana. Señor, nos gozamos por ver a Vilma, Señor. Está ahí. Hicieron una operacioncita, Señor, pero que todo salga bien, que su recuperación sea rápida, Señor. Dios mío, sana eso, ¿verdad? Esos puntos, Señor, y que ella pueda, ¿verdad? Estar recuperada prontamente, Señor. Gracias porque ella está aquí, porque ella quería venir al culto. Ella no se quería quedar en su casa. Aleluya. Y de igual forma te pedimos por Nilda y Alfredo, Señor, para que también su recuperación, como ha sido con la mamá de René, aleluya, que ha sido bien rápido, aleluya. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias porque yo sé que tú vas a orar en el nombre de Jesús. Amén. Aquí quedamos a nuestro hermano Chepi. Jesús. Catacumba, Dios te bendiga. El Señor es bueno, ¿verdad? La convocatoria está hecha. Sigamos orando e intercediendo no solo por Puerto Rico, por el mundo entero. Sabemos que las cosas se van a seguir poniendo pelúas, como dicen en Puerto Rico. Pero confiamos en el Señor y el Señor es fiel. El Señor ha impartido promesas sobre su pueblo. Amén. Y esperamos en eso. Amados, vamos a compartir rapidito los anuncios porque son varios y vamos a hacer cortitos, ¿verdad? Para ser considerados con el tiempo y poder continuar con el espacio de palabra que el Señor tiene esta mañana para nosotros. Los anuncios de la semana ustedes los conocen, que son los habituales. Martes para periodo de oración en la mañana y en la noche, en la mañana de manera virtual y en las noches presencial aquí en la Catacumba, y los miércoles de manera virtual también nuestro estudio bíblico. Y el próximo domingo estamos aquí de vuelta en la calle Padial número 46. Actividades que tenemos por ahí especiales pendientes. El próximo domingo particularmente vamos a estar teniendo un periodo de ayuno aquí en la Catacumba. Así que vamos a estar aquí comenzando nuestro culto desde las 10 de la mañana. Antes de las 10 de la mañana siempre ya hay personas aquí en la Catacumba, con la excepción que el próximo domingo no hay café ni pancito con mantequilla. Así que usted, ¿verdad?, durante la semana vaya meditando sobre ese espacio que vamos a tener, vaya preparando su corazón, su mente, y, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que cuando tengamos ese tiempo de reunión en coinonía aquí en la Catacumba, en comunión con los hermanos, ¿verdad?, que el Señor se siga manifestando, porque Él se manifiesta en todo momento. Amén. Adicional, para el próximo mes de febrero, también el viernes 16 de febrero a las 8 de la noche, vamos a tener un periodo de vigilia aquí en la Catacumba. Como saben, ya ustedes más o menos conocen la dinámica, pero para los que van a ver esto más adelante, el periodo de vigilia por lo general, ¿verdad?, comienza a esa hora, a las 8, un periodo como hasta las 12 de la medianoche aproximadamente. Así que ¿verdad?, les instamos a que se den cita aquí, nos acompañen y que lo coloquen en su agenda para que no se les olvide. Y adicional, para las personas que estamos ya en ese proceso doloroso de llenar las planillas, sepan, ¿verdad?, o los que les interese tener el documento que usted puede, ¿verdad?, utilizar para
poder radicar el documento oficial al gobierno, si lo requiere, puede acercarse a Socorro para que entonces puedan coordinar con ella y de la manera que más a usted le convenga pueda recibir ese documento, ¿verdad? Y beneficiarse de alguna manera. Entiendo que esos son básicamente los anuncios. Cositas bien importantes, nosotros tenemos aquí un espacio de supplies donde se están recibiendo constantemente jabones, shampoo, cepillo de dientes, pasta de dientes, rasuradora, jabón de bañarse, desodorante, entre otras cosas, ¿verdad? Que son los supplies que se utilizan para suplir cuando salimos a nuestras salidas especiales a diferentes lugares o también cuando se van a hacer las misiones a otros países y ya esos supplies están, ¿verdad?, un poquito escasos. Así que vamos a estar compartiendo una listita por el chat oficial de la Catacumba y dentro de lo que usted pueda, ¿verdad?, lo pueda traer en nuestros espacios de reunión aquí en la Catacumba para que podamos aportar a ese espacio de supplies, ¿verdad?, para que podamos seguir cubriendo necesidades básicas, que el Señor cubre las espirituales, ¿verdad? Nosotros dentro de esa dinámica que también estamos involucrados, pues también podamos suplir esas cositas, ¿verdad?, a los diferentes lugares que nos movemos. Así que creo que esos son los anuncios especiales que tenemos en la mañana de hoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a presentar la parte para continuar en esta mañana y que el Señor nos hable o nos continúe hablando. Vi unos cuantos contentos por ahí en la mañana de hoy con ese último medley. La vieja guardia estaba, mira, trepándose en la silla. Si usted no sabe de lo que estamos hablando, los que están viendo este contenido después, a Socorro se le quitó la cojera. Amén. Qué bueno, qué bueno. Es bueno venir a este espacio, ¿verdad? Y disfrutar de adorar al Señor y disfrutarlo, que eso es lo primordial. Así que oramos y presentamos este espacio. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo bonito, Señor, que tú nos has dado de encontrarnos como hermanos, Señor, y poder adorarte y glorificar tu nombre, Jesús. Padre, te pido que en esta mañana tú nos continúes hablando, Señor, que tu Espíritu Santo despeje nuestras mentes, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana y que podamos salir de este lugar ministrados, Señor. Haznos conscientes, Señor, de lo que está ocurriendo en el país, Señor, y ver, Señor, de primera mano, a través de tu palabra, cómo podemos, Señor, impactar los lugares donde quiera que vayamos, Señor, en nuestros espacios de trabajo, de estudio, habituales con la familia, Señor, donde sea, y que lo que recibamos en esta mañana también lo podamos utilizar, Señor, para llegar a esos lugares y poder presentar el Evangelio a quienes no te conocen, Jesús. Te pedimos todo esto en tu nombre. Amén, amén. Catacumba, Dios te bendiga. Dios les bendiga de nuevo. Ok, pues vamos a ir a Juan. El Evangelio según Juan, capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 10. Yo voy a estar leyendo Dios habla hoy, versión Dios habla hoy. Dice, me avisan, voy a darles un break para que puedan leer también. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se sacará
como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes, como el Padre me ama a mí. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Te damos gracias, Dios, por esta palabra. Te bendecimos por el tiempo, Señor, que nos has dado para poder discutirla, Dios mío. Y te pido, Señor, dirección en medio de todo lo que vamos a compartir, Dios mío, y lo que quiero presentar, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de los corazones, Señor, incluyendo el mío. Cuanto a las necesidades, Dios, que quizás tenemos, cuanto a la dirección, Señor, que quizás buscamos. Te pedimos que nos enseñes, Señor, que abra nuestros oídos para escuchar, que prepare nuestro corazón, Señor, para ser transformado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La vid verdadera. Voy a traerles un poco de imágenes, o eso pensaba hacer, pero no estoy 100% segura si voy a poder. Porque esta imagen que trae Jesús de la vid era sumamente clara para aquellos que le escuchaban. En Puerto Rico nosotros no tenemos la tendencia de trabajar con uvas en el cultivo. Eso no es algo común para nosotros. Y pues muchos de nosotros tampoco somos dados al vino. No conocemos la historia de todo lo que lleva al vino, que empieza con el cultivo de la uva. Pero para los discípulos de Jesús, la imagen era clara. ¿Por qué? Porque ellos conocían del proceso, lo más probable, de la misma manera que nosotros sabemos cómo es el proceso de hacer pasteles, ¿verdad? Desde cuando se saca el plátano, se hace todo el revolú y terminamos con ese producto final de los pasteles. Y aunque es corta y precisa la analogía o la metáfora, la alegoría que trae Jesús, para el que conoce sobre ese proceso de mantener una vid, que es esa planta que produce uvas, las implicaciones de esta alegoría van mucho más profundo de lo que nos es obvio en lo que leemos y lo que ha sido explícitamente expresado por Jesús. Él nos habla como Él siendo la vid. Aquí hay tres relaciones que vemos: Jesús como la vid, el Padre como el que cultiva y nosotros como las ramas. La versión que he traído la traje precisamente porque ninguno de nosotros hablamos de pámpanos. Para entenderla mejor, vamos a traducirla a nuestro español, que son las ramas. Implican esta relación un dinamismo de vida y conexión necesaria entre Dios, sus escogidos y la función clave de Jesús en esa relación. Y voy a empezar con una historia. Y aquí quizás no todo lo que voy a compartir con ustedes de ese recuento aplica a lo que voy finalmente a traerles, pero quiero darle un poquito de contexto para que después, cuando repasemos nuevamente esta analogía de la vid, sigamos profundizando en lo que eso significa. A finales del año pasado, esa primera foto que ustedes están viendo es de una ventana en las montañas de Jayuya, ¿ok? En un fuerte, un castillo en Jayuya. Jesús y yo tuvimos la oportunidad de ir a una viña en Jayuya. Estábamos sumamente emocionados con la idea, particularmente de que se pudiesen producir uvas para hacer vino en Puerto Rico. No voy a entrar en la dinámica de si cómo es, si será tan bueno como en los espacios donde la temperatura es como debe ser, pero se puede hacer. Y nosotros habíamos tenido la oportunidad de ir a otras viñas en Estados Unidos, pero
por falta de tiempo, por la dinámica del frío que hacía en estos lugares, pues solo tuvimos la oportunidad en una de compartir en un picnic, y en la otra pues solamente pudimos ver la parte de la excursión que hablaba del proceso de la uva a convertirse a vino, porque era dentro de un edificio y no teníamos que exponernos al frío. Y en esta ocasión, nada más y nada menos que en las montañas de nuestra Jayuya, íbamos a tener la oportunidad de poder ver de cerca estas plantas de vid. Y les quiero que vean cómo era la dinámica de dónde estábamos. Próxima foto. Nosotros entramos a un espacio con mesas de picnic, muy bonitas. Y encima de esas mesas había una pérgola, aprendí esa palabra de domingo para mí hoy, una pérgola, que en su techo vemos una enredadera. Y esa enredadera es nada más y nada menos que una vid. Esta planta que ustedes están viendo, nos íbamos a enterar más tarde que esa enredadera formaba parte de la primera plantita de uvas que el dueño y señor de esa viña había sembrado cuando comenzó a cultivar las uvas. Y cuando sale el dueño de la viña, él viene y nos presenta la historia de su terreno, de cómo fue a adquirir la propiedad, detalles particulares de cómo él tiene que hacer el cultivo de uvas para que funcione en el trópico. Pero entre las cosas que nos explicó, también nos presentó visualmente ese proceso de crecer y de echar y producir el fruto de la vid, las uvas. Y mientras él explicaba con detalles cómo son los esfuerzos de su cultivo y cada uno de los pasos y los detalles que tenía que tomar en consideración, para mí fue inevitable. Lo que vino a mi mente fue precisamente este pasaje que acabamos de leer. Y voy a compartirle una serie de detalles que aprendí en ese día. Como ven, en la próxima imagen, ustedes van a ver unas largas ramillas que se extienden por lo largo del área de esas mesas, ¿no? Pero cuando nosotros mirábamos hacia arriba, toda esa enredadera tenían uvas, tristes ramilletes de uvas, bien tristes. Y los que están viendo en la foto se ven muy bonitos porque estas fotos fueron curadas por el fotógrafo Chespi y Luis, que nos acompañó, y escogieron las más fotografiables, no sé si es una palabra, las más fotogénicas, pero aún con su colorcito bonito que ustedes pueden ver ahí, habían otras que no se veían tan bien, habían unas que parecían ya hasta pasitas. Y cuando nos percatamos, cuando nos percatamos que estas uvas estaban encima de nosotros, el dueño nos dio el permiso para poder probarlas. Y nosotros todos bien emocionados, vamos a comer uvas de gratis. Pero una vez todos tomamos el fruto de la vid, él nos pregunta que cuál fue la impresión. Y yo les puedo asegurar que ninguno de los que estábamos allí, si hubiésemos sabido que él estaba vendiendo esas uvas en el supermercado, las hubiésemos comprado. Algunas de ellas estaban amarguísimas, otras eran como agrias. Y las que se veían así, bien chulitas y como más llenitas, que esas son las que todo el mundo escogió, ¿verdad? Porque estas eran las que eran. No tenían sabor, casi no tenían sabor. Y resulta que aunque esta planta estaba creando uvas, porque es natural que todo árbol dé su fruto en algún momento, el dueño nos explica que esta vid que estaba en enredadera sobre la pérgole no se estaba usando para producir uvas, aunque las tenía. Simplemente él había decidido que tomaran una función más decorativa. En esa parte de la viña la dejó y permitió que creciera descontroladamente para permitir que sus ramas, esa enredadera, funcionara como una sombra para esa porción que funcionaba como un restaurante.
Al dejar que esta planta crezca tan larga y abundante, nos explica el Señor de la viña, sus frutos se van a ver impactados. Él decía, la planta va a concentrarse en mantener todas estas abundantes ramas que tiene, quitando toda la atención del fruto que tiene que producir. Su energía se va a mantener en las hojas, en las ramitas, y esos nutrientes que el solo único tronco extrae de la tierra tiene que diluirse para que dé abasto para toda esa planta que está funcionando como un techo. Por lo tanto, nos explicaba el dueño, comenzando con este proceso de cultivo, el resto de sus plantas, aquellas que estaban enfocadas en dar fruto, puedes pasar a la próxima foto, tenían que ser meticulosas y agresivamente podadas. Podadas a un nivel que aquellos que no sabemos sobre cultivar uva, pensaríamos que esta persona está destruyendo esa mata. No, son blancas, estábamos lejos, no son, pero se ponen así bonitas. Eso sí, algo importante, las uvas para el vino son más pequeñas, no son tan grandotas. Es necesario, decía él, ayudar a las plantas, a la vid, a concentrarse en lo que tiene que concentrarse. El trabajo de nosotros, él decía, es eliminar las distracciones para que la planta pueda enfocarse en dar su fruto. ¿Ok? Ok. Cuando nosotros miramos la composición de una viña, vamos a notar que una viña no es como la planta que vimos al principio encima de la mesa. Próxima foto. Creo que es esta. Un poquitito más. Después volvemos a esa. Una más. Ok, esa es una viña. Ninguna de ellas se ve como la enredadera de las mesas, sino que vamos a ver muchos troncos uno al lado del otro con usualmente de uno, quizás dos brazos cortitos. Y quizás hay un alambre que está puesto que parecería unirlas para que la enredadera tenga donde agarrarse, pero siempre son plantas bien cortas y bien pequeñas, porque así es que ellas pueden producir uvas. Se poda todo el exceso y se mantiene ese brazo corto. Y así la planta no tiene que concentrarse en mantener hojas, en mantener ramas. Solo tiene que concentrarse en los frutos que está formando. Y esos pámpanos, para usar la palabra, o estamos acostumbrados, o ramas, de donde se producen esas uvas, dependen únicamente del tronco. Esa es la función de ese tronco. Ese tronco que está pegado al suelo, volvemos al tronco y las raíces en la foto, cuyas raíces con los años va entrando en la tierra cada vez más profundo hasta el punto de que llega a una fuente sumamente segura de alimentos y de agua profunda en la tierra, es la única manera que esas ramas se nutren. No reciben nada externo. Y la producción de frutos de la vid no es de una sola vez, no es como las matas de piña. La piña te da una piña y se acabó. Tienes que coger la piña, sacar pal y volver a sembrar. Mira la cara de Nilsa, decepción total. La vid no es así. Esa primera vez de cosecha se puede tardar hasta 3 años en dar su primer fruto. Pero una vez da fruto esa vid, año tras año sigue produciendo. Y su producto cada vez más, es más óptimo, es mejor, es más delicioso. Luego de cada cosecha mejora el fruto y mejora la calidad de esa vid. Ramas que no dan uva no sirven, se cortan. Las ramas que dan uvas son continuamente podadas, limpiadas de todo lo que puede impactar su crecimiento, incluyendo, vieron una fotito por ahí extraña, plagas que comen sus hojas y dañan el fruto. Todo
todo es meticulosamente trabajado por el dueño del huerto para asegurar la producción óptima de ese fruto y la salud ideal de esa vid. Y cuando yo pienso en todo esto, estas palabras de Jesús aumentan en profundidad. Todos sabemos, porque todos aquí tenemos una idea básica de cómo funcionan las plantas, que si nosotros desconectamos una rama de un árbol, la rama se va a morir. Mi papá, por ejemplo, trabajó mucho tiempo haciendo paisajismo. Mi papá diseñaba jardines y mantenía exteriores. Y parte de su trabajo era podar las plantas. Y hay algunas cosas básicas que yo conozco que aplican a toda planta, sea una vid o no sea una vid. Cada cierto tiempo las plantas necesitan una buena poda para poder llevarlas a generar ¿qué? Nuevas hojas, para que puedan florecer. Si nosotros queremos que una planta eche raíz, porque sí, hay ramas que tú puedes sacar de un árbol y puedes meterle en agua y darle un tiempo y echan una raíz. Pero para que eso pase, todos sabemos lo que lo hemos tratado, que hay que sacarle, si esa rama tiene hojas, la mayoría de esas hojas hay que sacarlas, porque si no, esa rama va a seguir enfocándose en sus hojas y se olvida de echar raíz. Todo lo tenemos que dirigir para que esa planta se enfoque en lo que se tiene que enfocar. Muchas de estas cosas aplican igual a la vid, pero los detalles particulares de cultivar la uva son importantes para nosotros entender lo que Jesús está enseñándonos aquí. Siguen conmigo. Ok. Lo primero que es importante es que Jesús no se presenta como la trinitaria verdadera. ¿Ok? Él no se presenta como el palo de limón verdadero. Él se presenta como la vid verdadera. Así que tenemos que entender cuál es el propósito de la vid, que no es el mismo propósito de un árbol de limón, ni tampoco es el propósito mismo de una trinitaria. La vid no es decorativa, su función no es dar sombra como la que vimos en la viña. La vid da fruto, produce uvas. Ese es su fin. Ese es su propósito y su dueño va a trabajar para llevarla a este fin, a más ninguno: producir uvas. A través de la historia bíblica, el pueblo de Israel es presentado alegóricamente como la viña de Dios. Y vemos mediante la historia cómo Dios, en la historia del pueblo, alegóricamente, ¿verdad?, tomó esa viña suya y la podaba, y la replantaba, y la limpiaba, para llevarla a producir el fruto que se esperaba. ¿Y cuál era ese fruto? Pues si ustedes quieren saber cuál es el fruto, vamos a mirar a Jesús. Jesús presenta el fruto de Dios. Su carácter, el carácter de Cristo, es parte de ese fruto. Y cuando vemos a Pablo que nos habla sobre el fruto del Espíritu y nos habla de cuál debe ser el carácter de un cristiano, nos describe a Cristo. El fruto es el amor de Jesús, la obediencia de Jesús al Padre y la expansión efectiva que comenzó Jesús del reino y el mensaje de Dios a través del mundo. Pero como también vemos en la historia, el pueblo de Israel nunca produjo ese fruto. Así que, ¿qué pasó? Jesús viene y toma el lugar del pueblo para expandir y producir estas cosas. Y toma el lugar del pueblo de Israel como esa vid. No es una vid fallida, es la vid verdadera, la que va a producir lo que el Padre, su dueño y que quien la cultiva, quiere que produzca. Jesús se establece como el tronco
el tronco único por el cual los nutrientes que necesitan sus ramas van a recibir lo que necesitan para producir. Y ese tronco, dice él, está conectado directamente al Padre, y es a través de Jesús, ese tronco, que sus ramas producen el fruto que Dios quiere que produzcan. Y esas ramas, esos pámpanos conectados a la vid, somos nosotros. Así que, como ramas de la vid, vamos en esta alegoría que vemos que nuestro propósito es el mismo propósito de la vid, que es producir ¿qué? Fruto. Así que esto nos da perspectiva de hacia dónde es que Dios dirige nuestra vida. Dios nos lleva a producir, en camino a poder producir los frutos. Dios no nos lleva para vernos bonitos en una esquina con florecitas y hojas resplandecientes para que todo el mundo admire nuestra belleza. Dios nos lleva a producir fruto. Y fíjense, en Efesios 2:10 habla de esto. Cuando Pablo dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios nos adquirió para producir un fruto, pero ese fruto no se da solo. Cristo nos va preparando. Como se prepara esa rama que está conectada a la vid para producir lo que desde un principio, nos dice Efesios, ya Él quiere producir de nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Producir ese fruto, porque somos parte de la vid. Lo único que nos toca a nosotros, esta parte es importante, enfáticamente nos dice Jesús, es permanecer conectados a ese tronco. Nos toca nutrirnos de ese tronco. Y discúlpeme, usé una palabra incorrecta. Nos dice nutrirnos en ese tronco. Nutrirnos, permanecer en Cristo. ¿Ok? Y les digo en, porque esa palabra en y de, ¿están conmigo todavía? Tienen una diferencia. En implica una conexión. De, no necesariamente tengo que estar conectado para poder adquirir de algo. Es como algo externo a mí. Digo en porque es necesario mantenernos conectados a Jesús. No podemos nutrirnos de Él como quien, siendo un ente aparte de una manzana, por ejemplo, come de la manzana al tomarla y come de ella. Yo puedo comer la parte que me gusta de la manzana y el hecho de yo no estar conectada a ella no tiene ningún efecto en mí, porque aunque esa manzana me puede nutrir, no es parte de mí, ¿ok? Esta parte, ella es externa a mí. Jesús aquí lo que nos dice es que tenemos que permanecer en Él, lo cual implica que no nos podemos separar. Implica que mi conexión con Jesús es una que de yo perderla, pierdo mi vida. No es una opción, sino una necesidad, como la de la vida de una rama depende del árbol. Implica que tomamos de Él, que no tomamos de Él solamente de vez en cuando lo que necesitamos, sino que necesitamos todo lo que emana de Jesús. Implica que no podemos de vez en cuando desconectarnos de Jesús y después volver a Él, o que podemos tomar de Él parte de lo que nos da y evitar todo lo demás que viene con Jesús. Debemos estar conectados. Somos parte de una misma cosa. La rama no es sola, el tronco no es solo, son una sola planta. Son extensiones de una sola cosa. Una que requiere constante alimentación para una constante producción de ese fruto. Somos extensiones, somos alimentadas en Él, dependientes de Él, que dan fruto para la gloria del Señor de la viña.
Y esto también es perspectiva. Porque nosotros vivimos en un tiempo donde, y ya naturalmente, porque es la naturaleza humana, queremos hacer muchas cosas para nosotros mismos. Vivir para nuestra propia gloria. Y a veces enmascaramos esa necesidad de gloria propia con buenas intenciones. Pero no estamos enfocados en producir el fruto para nuestro Señor. A veces lo que queremos es ser admirados en una esquina por nuestras brillosas hojas. Pero el Señor no nos cultiva para eso. Y eso tiene que ver con nuestra identidad y por eso lo tenemos que entender. No somos cultivados para ser admirados como una hermosa planta de decoración. En ocasiones, mis hermanos, he aprendido, he visto, he experimentado, esas brillantes hojas son precisamente las que se tienen que podar. Porque estamos metiendo el esmero en mantenerlas, mientras que nuestro fruto, que es lo que se supone que estemos produciendo, anda descuidado. Nutrientes diluidos, agrio, amargo, sin sabor, hecho pasas. Esa palabra permanecer, me gustaría enfocarme todo el tiempo en hablar de cómo Dios nos poda, pero eso no es lo que Jesús específicamente nos quiere enseñar aquí. Él lo que enfoca es en la necesidad de nosotros permanecer. Y permanecer es una palabra importante. Implica quedarse, implica residir, implica aferrarse. Diferentes traducciones, definiciones de la palabra que utiliza Jesús. Permanecer es ser parte de. Permanecer es estar quieto en, ser inmovible en. Jesús, al igual que el tronco de una vid, ha tomado la función de alimentarnos, nos dice él, directamente del Padre. Las ramas de una vid no toman ninguna nutrición externa. Todo es filtrado por el tronco, de la manera que es necesario que recibamos esos nutrientes para la mejor producción de cada una de las ramas. Y esta alegoría es muy bonita, ¿verdad? Es profundísima. Nos dice Jesús que debemos permanecer en Él. Y vemos todo lo que implica permanecer, conectados a Él como las ramas de la vid. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es que permanecemos? ¿Cuáles son los pasos que debemos tomar para poder establecer ese permanecer en Él? Pues Él nos los dice directamente y nos trae 3 puntos de lo que implica permanecer en Él. Lo primero que nos dice es que tenemos que permanecer. Yo leí sus enseñanzas, pero dice también permanecer en sus palabras. Y qué interesante que dice, el Señor, el dueño de la vid, los ha limpiado ya a través de las palabras que yo les he dado. Dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Para producir este fruto, mis hermanos, nos explica Jesús, Dios limpia y elimina todo lo que nos distrae de enfocarnos en Él. Y nos dice que esta limpieza se da principalmente mediante la palabra que Él nos ha dado. La palabra de Dios tiene 3 funciones en nosotros y lo hemos visto a través de la Biblia, cuando Pablo nos explica y nos habla de la función de la palabra, ¿no? Primeramente, la palabra es como un espejo que nos muestra tal cual somos. La palabra de Dios nos enseña nuestra realidad. Esa realidad es que nos vemos como lo que somos, ramas que dependen de Dios, ramas que necesitan de Dios para sobrevivir. Lo segundo que nos muestra es cómo corregir los defectos que van apareciendo en nosotros, los defectos que vamos descubriendo en nosotros. Esas plagas y esas extensiones que nos distraen
del crecimiento del fruto. Y la palabra de Dios nos exhorta a tomar las medidas necesarias cuanto antes para el cambio y la transformación que es necesario en nosotros, para encaminarnos a santidad. Nos lleva la palabra de Dios a someternos a la inevitable poda y la limpieza necesaria para poder producir nuestro fruto. No lo hacemos nosotros porque somos un cultivo bajo las manos de Dios, pero sí tenemos que permanecer en la palabra, alimentarnos en la palabra, quedarnos en ella, residir en ella, aferrarnos a ella, estar quietos en ella, ser inmovibles en ella. Estoy usando las mismas descripciones de permanecer. Esto nos lleva incluso, nos dice Jesús, a pedirle a Dios según su voluntad y a convertirnos, nos dice, en discípulos verdaderos que producen el fruto que Él quiere, las buenas obras, carácter de Cristo, obediencia y la expansión de su reino. Permanecer en su palabra nos nutre la mente, nos ayuda a entender el carácter de Dios, lo que Dios ha hecho, quién Él es y quiénes somos nosotros y nuestra identidad en Él. Nos da dirección. Lo segundo que Jesús nos dice aquí es que tenemos que permanecer ¿en qué? En su amor. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. El amor de Jesús es un reflejo del amor del Padre. Nadie quizás conoce al Padre como Jesús lo conoce. No sabíamos, muchos de nosotros, el tipo de amor que venía directo del Padre, no lo conocíamos. Pero ¿saben qué? Dios ha dado a conocer su amor mediante Jesús. Y este amor es en el cual hemos sido llamados a permanecer. Y cuando Jesús nos dice que permanezcamos en su amor, Jesús no se refiere a que permanecemos en su amor como quien disfruta de los beneficios de ser amado por alguien. O sea, no es una cuestión pasiva aquí. Lo que Jesús está diciendo es que permanecemos en su amor, implicando permanecer en el amor según Él lo ha explicado, según Él lo ha modelado. En otras palabras, lo que Cristo nos dice aquí es: lo que yo les he enseñado que es el amor que ustedes han visto, que yo he vivido, en eso permanezcan, de eso se alimenten, en eso se quedan, en eso residen, a eso se aferran. Permanecer en su amor es vivir también ese amor, repetir lo que hemos aprendido de Él, que nuestra vida modele lo que Él demostró como amor. Y cuando nosotros nos nutrimos de ese tronco y el amor que Él nos ha enseñado, saca todas aquellas cosas que nos dicen que es el amor, que no provienen de Dios, porque me estoy nutriendo solamente de lo que Jesús me ha dicho. Eso es amor, que lo describe más tarde en esta misma porción, pero eso será para otro momento. Y lo tercero que nos dice es que permanezcamos en sus mandamientos. Básicamente, como Jesús fue obediente al Padre en todo, hemos nosotros de ser obedientes en todo. Y permanecer en sus mandamientos no es cuestión solo de seguir los mandamientos, es cuestión de permitir que eso que Dios nos ha dicho nos moldee, que sean parte de quienes somos. De la misma manera que lo que nos alimenta se vuelve parte de nosotros, ¿no? Los mandamientos de Dios son reflejos del carácter de Dios. Permanecer en ellos implica permanecer en el carácter de Dios. Permanecer en esto nos lleva no solo a producir mucho fruto, sino a ser verdaderos discípulos de Dios que reflejan el carácter de Dios.
Y sus mandamientos y su amor están ligados uno al otro, pues sus mandamientos describen la función y describen el resultado de ese amor como el que demuestra Cristo. Mis hermanos, los esfuerzos bajo la gracia de Dios son diferentes, pero no son mínimos. Requieren una acción diferente de nosotros, requieren una actitud diferente de nosotros. Por eso es que en Romanos Pablo nos recuerda la importancia de transformar nuestra mente. Permanecer conectados a Jesús requiere más que simplemente acciones. Requiere un estado de nuestra mente, una búsqueda constante de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos da. Porque la idea de la vid y ese tronco es que el tronco no nutre una vez y se acabó. El constante movimiento de ese alimento está fluyendo a través de esa rama que viene a través de ese tronco. Una búsqueda constante de sus instrucciones, una convicción que nos dirige a aferrarnos a lo que Él ha traído a nuestras vidas a través de su palabra, lo que ha traído a nuestras vidas a través de su amor, lo que ha traído a nuestras vidas a través de su obediencia. Y aferrarnos de Él, tenemos que aferrarnos de Él como si nuestra vida dependiera de ello. ¿Saben por qué? Porque es que nuestra vida depende de ello. Sin Él nada podemos hacer. Si no estamos conectados a Jesús, no podemos producir nada, nada. Esta es la manera de permanecer para poder dar ese fruto, siendo discípulos verdaderos de Cristo que pensamos, vivimos y somos verdaderas extensiones de Él. Nosotros no somos fuera del tronco, no somos ramitas, no somos la rama, somos la vid. Nos vemos como parte de Él y somos parte de Él. Y hay muchas fuentes externas que pueden parecer muy nutritivas, como la manzana, y muchos que nos podrían hacer pensarlo así, pero solo Jesús filtra en Él el verdadero carácter de Dios. Sin este tronco no hay manera de recibir del Padre y no hay manera de reflejar su gloria. Pensar que es posible mantenernos conectados sin permanecer no es solo incorrecto, es imposible. Si con pensar solamente que Cristo es nuestro Salvador hubiese sido suficiente, Jesús no hubiese sacado el tiempo de recordarnos que Él, yo soy, también es la vid verdadera. Si fuese así de sencillo, no nos hubiese repetido tantas veces que necesitamos permanecer, que tenemos que seguir conectados a Él. Tenemos que vivir diariamente conectados a Jesús. Hermanos, toma trabajo, no sale natural en nuestro carácter, pero todos los días tenemos que vivir buscando estar conectados a Él, seguir en su palabra, practicar su amor y caminar en obediencia, porque Dios nos ha escogido para dar fruto, su fruto, y para ello es necesario permanecer a la fuente de nuestro alimento. Permanecemos en Él cuando permanecemos en su palabra, su amor y sus mandamientos. Dios se encarga de podar. Dios se encarga de limpiar. Duele, es difícil, no lo entendemos a veces. Parecería a veces cuando nos poda que pensamos que nos vamos a morir.
pero Él sabe por qué lo hace. Y al final produce el fruto necesario, porque nos lleva a las óptimas condiciones para producir. Pero nosotros necesitamos permanecer unidos a Jesús en la palabra que nos limpia, el amor que nos perfecciona y los mandamientos que nos forman. Y el resultado final, Jesús, esa última foto, es un campo de gloria para el Padre, que da mucho fruto a su tiempo, y todo lo que hace, nos dice el Salmo, prosperará. ¿Por qué? Porque es para el Señor y en el Señor. Amén. Pues hermanos, nos ponemos de pie. Hemos concluido este mensaje. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos enseñe y nos ayude a permanecer. A permanecer. Señor, te damos gracias, porque tú eres fiel y bueno, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú has sido claro en dejarnos saber cuál es nuestro propósito, cuáles son tus planes para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos nutres con todo lo que necesitamos para poder cumplir con tu propósito. Dios mío, te adoramos porque tú, Señor, nos formas y nos podas para llevarnos, Dios, y formarnos en esa imagen perfecta que presenta al mundo tu gloria, Señor. Te damos gracias porque todo esto lo haces tú, Señor. Te pedimos, Dios, en esta mañana que tú nos ayudes a entender lo que esto implica. Y, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender también lo que tú nos llamas a nosotros a hacer. Simplemente permanecer. Padre, parece fácil cuando lo decimos, es simple. Una sola palabra para describir lo que nos llamas a nosotros a hacer. Pero Dios, es difícil para nosotros. En ocasiones es difícil permanecer, Señor. Porque permanecer en tus enseñanzas, Señor, retan nuestra mente. Retan lo que hemos aprendido, Señor, a través de nuestras experiencias, lo que el mundo nos ha enseñado, nos reta, Dios. Pero, Padre, queremos dejarnos transformar por tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, a escudriñarla, Dios, a buscar tu carácter en ella, a buscar verte a ti, Señor, y lo que tú nos quieres mostrar, Señor. Aunque a veces no sepamos, no entendamos, Padre, enséñanos a permanecer en ella, porque sabemos que lo que tú nos estás alimentando, Señor, nos va a nutrir, que nos va a transformar, que en algún momento, Señor, si hay algo que nos confunde, algo que nos causa quizás temor de acercarnos a ella, Dios, tú vas a abrir nuestros ojos y nuestro corazón para entenderla. Tú vas a hacer que ella se convierta en algo práctico para nuestras vidas, Dios. En los momentos de prueba, de dificultad, de decisiones, tu palabra nos va a dar dirección, nos va a dar luz, Señor. Enséñanos, ayúdanos a permanecer en ella, Señor. Padre, queremos permanecer en tu amor. Un amor, Señor, que cuesta sacrificio, Dios mío. Amor que nos reta, Dios mío, porque nos lleva a ir en contra de nuestra naturaleza, a veces hasta de autopreservación. Porque tu amor, Señor, el amor que tú nos enseñaste, es un amor que nos lleva al sacrificio, a darnos por otros, a
Tu amor, Señor, nos lleva, Señor, a darnos por completo por otros, Señor. A pensar en otros, Dios, como más grande que nosotros, Dios. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aún aquellos, Dios, que no nos aman. Señor, nos reta tu amor, pero queremos permanecer en él, Señor. Queremos permanecer en el amor, Señor, aunque tengamos que desgastarnos, Señor, por otro, Dios. Queremos permanecer, Dios mío, en un amor que nos lleva a rechazar todo lo que el mundo valora por permanecer en ti, por aferrarnos a ti, Señor. Y Dios mío, enséñanos a permanecer en tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a lo que tú nos has llevado, Señor, y la instrucción que tú nos has dado, Dios. Todo lo que tú nos mandas a hacer, Señor, sabemos por tu palabra que nos alimenta y nos limpia. Tiene el propósito de llevarnos a amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Que esa verdad, al momento que nos toca obedecerte, Señor, esté clara en nuestros corazones para afirmar nuestros pies y caminar adelante en obediencia a todo lo que tú nos llames, Señor. Queremos permanecer en tus mandamientos, Dios. Nos presentamos a ti, Señor. Nos presentamos como las ramas conectadas a la vid, agarradas, aferradas a nuestro tronco, para producir el fruto que tú quieres producir en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Nos presentamos y entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Se puede?